luchita con ellas, cabrón. Y les hablé bonito hasta que me dieron las... Pues hasta que me dieron las 3 de la tarde, cabrón. Entonces... ¿Te acuerdas cuando en la televisión mexicana existían programas para niños que de verdad eran para niños? Sé que hace muchos años existieron algunos ejemplos como el programa de Cepillín, Capulina o Chabelo, pero es que incluso en tiempos más actuales yo recuerdo prender la tele y encontrarme algunos casos como el programa de Bisbirige, el show de Cositas o bueno, Chabelo. Eran shows completamente infantiles en los que no importaba si eran educativos, absurdos, tal vez un poco ñoños de bajo presupuesto, el objetivo principal era entretener a los niños, esa era la base, y desafortunadamente hoy en día no queda ninguno de ellos. Tal vez podríamos contar algunos casos, como por ejemplo el de la Secu, pero esa producción no es completamente mexicana, hay una empresa extranjera detrás sin la cual dudo mucho que continuaría el programa. Pero entonces, ¿qué le pasó a la televisión infantil mexicana? ¿Acaso fue secuestrada por ejecutivos de traje que odian a todos los niños del país? Bueno, pues la respuesta es un poco más compleja que eso, pero para poder entenderla vamos a necesitar algo de contexto. El 6 de enero de 1979 se emitió a través de la estación de radio XCWAM el primer episodio de un show llamado Odisea Burbujas, un espacio infantil en el que se narraban las aventuras del profesor Memelovsky y su equipo de animales antropomórficos, quienes buscaban resolver problemas ecológicos, científicos y sociales a través del tiempo y el espacio. Hola, me llamo Patas Verdes y este ratoncito es mi ahijado mimoso. Pistachón Zigzag, reportero de vocación y oficio. Esto se pone cada vez más fantástico e interesante. Lo sé, suena bastante complejo, pero este era el tipo de formato que estaban tratando de adaptar los medios para los más pequeños. Programas que vinieran cargados con mensajes positivos, pero que fueran altamente entretenidos. Porque sí, ya existía En Familia con Chabelo desde que nos invadió España, pero esto que estaba por llegar era muy diferente. Y fue así como el grupo conformado por Mimoso Ratón, Mafafa Musguitos, Pistachón Zigzag y Patas Verdes logró convertirse en todo un ícono para los niños de la época. Tanto así que luego de tan solo unos meses en radio se mudaron al formato televisivo donde pudieron explotar de mejor manera el potencial de este show. Para cuando llegaron los 80s, la televisión mexicana era como una enorme caja de juguetes. Teníamos una amplia variedad de programas infantiles con una producción completamente mexa. Tuvimos Burbujas, El Tesoro del Saber, el show de Cositas, a Chabelo e incluso Plaza Sésamo. Que aunque este era una adaptación del show americano Sesame Street, la versión que trajimos a México era realmente nuestra, porque no era solamente un doblaje y ya, aquí teníamos toda la producción, y si alguna vez han visto Sesame Street, se darán cuenta de que allá no se llama Pancho Contreras. Perdóname Carlos, pero es que yo también tengo derechos. No, tú también tienes derechos, pero... Y por eso vamos a hablar de los derechos de Pancho. Sin duda fue una época increíble. Los niños podían pasar horas viendo la tele con contenido hecho con bastante corazón. Tanto así que varios de estos programas lograron pasar a la década de los 90s, cuando se agregaron algunas propuestas como El Espacio de Tatiana o Bisbirige. Sí, ese mismo programa que le rompió el corazón a todo México por no mandarle su credencial de reportero. Ahí me tienes a mí todo meco mandando mis datos, edad, nombre, teléfono y dirección y jamás me llegó nada. Que bueno, si tenían la duda de por qué no les mandaban la credencial, esto ya lo he respondido varias veces. Ese programa era en Canal 11, cuando Canal 11 no lo veía casi nadie. Y de repente se volvió un fenómeno y Canal 11 no tenía la capacidad para lo que se volvió, porque todo estaba hecho para mandar 20 credenciales, 50 credenciales, pero teníamos miles y miles y miles de niños que querían ser reporteros. En fin, la televisión infantil en México estaba siendo todo un éxito, hasta que lamentablemente llegaron los años 2000. Por algún extraño motivo fue a partir de este punto que varios de estos programas comenzaron a salir del aire. Porque digo, ¿alguien recuerda en qué momento dejó de aparecer Cositas en el Canal 5? Yo estaba bien a gusto forrando mis libretas con sus consejos y un día simplemente dejó de aparecer entre los comerciales. ¿Tuvo un final? ¿Alma González pudo despedirse de su público? Pues no, un día simplemente decidieron dejarla fuera. Pero ¿por qué pasó esto?
Bueno, pues fueron muchos factores. Primero, los niños estaban creciendo. Y no hablo en sentido literal, digo, obviamente se hicieron más grandes, pero me refiero a que la época atravesaba una transición bastante drástica. Los niños de los 2000 ya crecieron con mayor acceso a contenido internacional. Canal 5 y Azteca 7 bombardearon con caricaturas y anime la programación de la época. Por ende, era mucho más fácil que los pequeños se distrajeran viendo Dragon Ball o las caricaturas de Disney que un programa estelarizado por la botarga de un sapo parlante. Porque de hecho, en 2003 trataron de revivir la serie de Burbujas con un formato mucho más actual, uno que supuestamente tendría mejores efectos y aventuras más modernas. Sin embargo, el resultado fue tan bizarro que el proyecto terminó siendo un completo fracaso, tanto así que hoy en día esta versión de Burbujas es considerada Lost Media. Solo se han podido encontrar algunos cuantos capítulos de esta versión de los 2000, pero el resto de la temporada que sí se grabó y sí fue emitida en televisión está completamente perdida. A mí personalmente me pareció bastante gracioso enterarme de que era considerada Lost Media porque curiosamente yo sí la vi. Yo recuerdo que se transmitía después en familia con Chabelo y aunque sí estaba algo bizarra, los efectos visuales eran horribles, a mí no me pareció tan espantosa como otros casos de programas mexicanos que se han ido perdiendo con el tiempo, como por ejemplo la serie de los clones o Telechovis, la versión mexicana de los Teletubbies. Pero la versión moderna de Burbujas creo que únicamente pecaba de ser bastante aburrida, era demasiado simple y todo ocurría en un mismo lugar hecho con pantalla verde. Era evidente que los personajes no estaban en el espacio, en una nave, en un campo, o sea, todo era demasiado falso. Incluso para esa época, los efectos ya se veían demasiado mal. Como los niños ya no estaban consumiendo este contenido, ya no producía tanto dinero, y en la primera década de los 2000 se hizo un recorte en el financiamiento del presupuesto que destinaba el gobierno federal para la realización de estos programas, por lo que varios productores prefirieron abandonar los proyectos para no perder su inversión. ¿Y fue ahí donde nos quedamos sin televisión infantil mexicana? Pues sí y no, porque por un lado teníamos telenovelas infantiles que cada año se volvían más extrañas, y por el otro teníamos a la siempre confiable comedia mexicana. En los años 2000, los programas humorísticos como La Parodia, La Hora Pico, La Familia Peluche o María de todos los Ángeles comenzaron a venderse como productos familiares que podían disfrutar hasta los más pequeños del hogar. Y aunque sí en algunos momentos se podían encontrar algunos chistes de humor blanco como este, es un lugar que no ha sido tocado por la tecnología, un lugar donde el tiempo pasa lentamente. ¿El seguro social? en algunos otros casos la televisión mexicana podía mostrar cosas tan bizarras como esta. Ya tenemos algunos videos en este canal donde tratamos de analizar a grandes rasgos cómo fue la evolución de la comedia en México, videos que por cierto les voy a estar dejando por aquí, pero algo que nunca mencionamos en esa saga fue cómo todos estos programas de comedia trataron de reemplazar por completo el contenido infantil. De alguna manera, para los ejecutivos fue fácil disfrazar chistes con doble sentido y decir que eso era familiar, y es en el mejor de los casos, porque si bien muchos crecieron mirando La Hora Pico o La Familia Peluche, en mi primaria conocí a varios niños que ya se declaraban fanáticos de Guerra de Chistes o El Show de Platanito. Digo, obviamente era una primaria pública porque pero ese no es el punto. Lo gracioso era saber que la gente pensaba que porque un programa tenía comedia ya podía ser mirado por todos. Sí, el humor ácido y en muchos casos vulgar logró reemplazar por completo todo lo que habíamos alcanzado entre los años 80 y 90, cuando sí había programas meramente infantiles y varios de estos tenían mensajes más positivos. De hecho, el primer y único programa animado que ha sido producido en este país para la televisión fue una comedia bizarra de la vida de los famosos en México. Sí, hace algunos años podíamos ver a Carmelita Salinas y a Cuauhtémoc Blanco combatiendo criminales y dando consejos de vida a los más pequeños en un formato 2D. Créanme, esta es una de mis historias favoritas en cuanto a contenido mexicano refiere, porque de alguna manera nos explican por qué casi no se hacen proyectos animados aquí en el país. Si en algún momento les gustaría que habláramos sobre esta bizarra serie que, en serio, es una joya, por favor coméntenlo aquí abajo. Y ya que andan por ahí, no se olviden de suscribirse para estar enterados de cuando subimos nuevo video. En fin, todo eso nos trae hasta aquí, un momento en el que la televisión infantil mexicana ha sido olvidada casi por completo, a tal punto de que hace tan solo unos años Plaza Sésamo México dejó de existir.
Un programa que en todos aspectos había sido insignia para el contenido infantil finalizó sus transmisiones sin ningún tipo de despedida especial, así como el show de cositas, Bisbirige o casi cualquier programa hecho para niños. Nuevamente, no es como que nunca haya habido alianzas con otras empresas americanas para producir contenido de este tipo, pero el giro no ha vuelto a ser el mismo. La comedia en México tiene un puesto tan importante dentro de la televisión que prácticamente ha reemplazado por completo a otros contenidos. Tan solo Televisa sigue generando millones y millones de pesos con la retransmisión de varios de estos programas de comedia dentro de un canal bastante sospechoso, pero esa es otra historia que meritaría su propio video. Mientras tanto, déjame saber aquí abajo en la caja de comentarios, ¿cuál de todos estos programas infantiles te gustaban a ti? ¿Tenías uno favorito? Yo personalmente era bastante fan de Bisbirige y de varios programas que se transmitían en Canal 11. ¿Alguno se acuerda del Diván de Valentina? Bueno, pues yo era fanático de esa serie, que prácticamente era un comercial gigantesco de Bimbo, porque en cada escena Valentina o sus amigos estaban comiendo unos bimboñuelos, unas donitas o lo que fuera, pero creo que con poco lograban hacer bastante. No tenía la mejor producción, ni mucho menos las mejores actuaciones, pero presentaba una historia bastante familiar que era muy entretenida. Tú compárteme si también lo llegaste a ver, si preferías ver Bisbirige, si en algún momento te llegó tu credencial de reportero, todo eso por favor compártelo, que a mí me va a encantar leerte. Ya sabes que si te gusta este contenido te puedes suscribir activando la campanita para estar enterado de cuando subimos nuevo video. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe, le da like, comparte los videos, en serio nos están ayudando muchísimo a seguir creciendo. Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar la liga a mis redes sociales para que también vayas a seguirnos. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!